Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sean bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Creo que un par de minutos empezaremos, entonces, creo que a las 2 de la tarde. Entonces, Facu, cuando estés listo, puedes empezar. Seguro. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, muchas gracias por participar. Si les parece, vamos a esperar 2 minutitos más, ya damos comienzo. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo. Les pido que me confirmen si se escucha bien. Creo que estoy teniendo algunos problemitas de ancho de banda, pero vamos a intentar hacerlo de todas maneras. Nuevamente a todos, muchas gracias por participar. La idea es que charlemos un poquito de cómo Savix está incorporando o está trabajando constantemente para poder incorporar, digamos, nuevas integraciones y trabajar con los distintos proveedores de nube. Hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con AWS y vamos a ver, digamos, cómo hace Savix internamente el manejo de la información para poder hacerlo lo más performante posible y también tratar de ahorrarnos costos a la hora de hacer consultas a la API de AWS. Puntualmente vamos a hacer poco, digamos, o vamos a investigar en cómo es que funciona la obtención y cómo hacemos para integrarlos dentro de nuestro monitoreo, qué tipo de pasos son necesarios, qué es lo que tenemos que hacer y de vuelta, cómo Savix va a hacer el manejo de esta información, ¿no? Vamos a primero tener que hacer un poquito quizás hincapié en la base de estos conceptos de qué es un ítem maestro, qué es un ítem dependiente, cómo Savix trabaja junto a estos dos, qué diferencias también tenemos con los distintos tipos de templates que nos ofrece, digamos, Savix out of the box o ya, digamos, por defecto. ¿Qué tipo de configuraciones son necesarias desde el punto de vista de permisos y accesos al usuario que le vamos a proporcionar a Savix para hacerse de estas métricas? Y después, ¿cuáles son estas variables que tenemos que configurar en el template? Y finalmente, ¿cómo es que funciona este template? Primero vamos a hacer un repaso todos estamos al tanto de que es de vuelta, ¿no? Un ítem maestro y un ítem dependiente. Tenemos varias situaciones donde por ahí podemos utilizar o aplicar este tipo de lógicas y generalmente están relacionadas a cuando nosotros debemos obtener muchas métricas todas juntas. Por ejemplo,
Si vamos a estar consultando una API, como es el caso de AWS, es un buen caso de uso, justamente para, como les decía hace un ratito, tratar de reducir la cantidad de llamadas, ¿no? Básicamente, y spoileando quizás un poquito las próximas pantallas, un ítem maestro y un ítem dependiente son un vínculo que existe entre dos ítems donde uno obtiene información y todos los ítems heredan esa información para poder extraer algún valor, ya sea dinámicamente o porque nosotros explícitamente lo hemos definido de esa forma. Entonces, los casos de uso que estamos viendo, digamos, empiezan a tener un poco de sentido si pensamos de esta forma. Por ejemplo, para lo que son interfaces de red en un router, históricamente en Zabbix, cuando trabajábamos con este tipo de métricas de SNMP, lo que hacíamos era descubrir un montón de interfaces, y esas interfaces generaban ítems, por ejemplo, a través de reglas de descubrimiento, y después consultábamos en forma simultánea cada una de estas métricas, pero hacíamos una consulta por cada una de ellas. Esto ha cambiado con el último release puntualmente de Zabbix, y ahora empezamos a aprovechar esta estrategia, con lo cual está bueno que podamos hacer un refresco de cómo es que funciona. En el siguiente slide vamos a ver un diagrama bastante simplificado de cómo es la arquitectura interna de Zabbix, y justamente cómo entra en juego, ¿no? Todo esto de lo que venimos hablando. Para que toda esta lógica tenga sentido de manejo de considerar que hay un proceso que cumple un rol muy importante que se llama Preprocessing Manager. Y este Preprocessing Manager es el encargado de realizar justamente la tarea de distribuir qué tipo de información le va a asignar a cada uno de estos procesos. Por ejemplo, siguiendo el siguiente diagrama, nosotros tenemos la base de datos, que sabemos es donde se encuentran alojados todos los valores en Zabbix y todas las configuraciones. Y cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el frontend y creamos un nuevo elemento que queremos monitorear, este frontend va a escribir en la base de datos toda la descripción de este monitoreo, y el Configuration Center es este proceso que va a estar buscando esta información, trayendo estos cambios, y lo va a estar aplicando en lo que sería el Configuration Cache. Este Configuration Cache va a configuraciones que se fueron extrayendo de la base de datos, y según corresponda se le va a enviar a cada uno de los procesos, los data collectors, que podrían ser, por ejemplo, obtener una métrica a través de un ítem HTTP, o a través de un monitoreo CNMP, o los distintos pollers, digamos, que nos ofrece Zabbix. Una vez que obtenemos esta información, pasan por justamente este proceso de Preprocessing Manager, y ahí es donde se le asigna en una lógica de encolamiento de first in, first out, distintos procesos que se denominan workers. Bueno, este manager es el que administra todos estos workers. Y esto es, en este espacio, digamos, es donde va a suceder toda nuestra lógica de preprocesamiento. Recuerden que nosotros generamos un ítem dentro del frontend de Zabbix que queremos configurar, fue viajando por los distintos procesos de Zabbix, se obtuvo la métrica, y esta lógica, digamos, de extracción del ítem que vamos a realizar y vamos a ver más adelante, va a suceder en este espacio de preprocessing. Y lo interesante de este, valga la redundancia, de este proceso, es que va a estar ejecutándose lo más cercano al borde de nuestra infraestructura. ¿Qué significa? Que podemos distribuir esta carga de preprocesamiento o de manejo de información entre nuestros proxies si nuestra arquitectura los tuviese. Entonces, de esta forma podemos escalar también el manejo de la información. Ya no tiene que suceder internamente dentro del Zabbix Server, sino que podemos democratizarla entre todos los proxies que tengamos en nuestra arquitectura. Ahora más adelante vamos a entender también por qué eso es importante. Una vez que la información, digamos, pasó por el Preprocessing Manager, recordemos, indistintamente de que sea preprocesado, no toda la información va a pasar por este estadio, es enviada al History Cache, y después a través de los historias escribe en la base de datos.
Tanto el file server como el proxy, como les decía, pueden ser los encargados de realizar estos pasos de preproceso dependiendo de la configuración que tengamos para ese host determinado. Lógicamente, si yo voy a tener un host que es monitoreado por un proxy, la tarea del preprocesamiento va a ser delegada al proxy del cual depende ese host. Entonces, me aseguro que esta pequeña carga va a suceder dentro del proxy. Perdón, estaban ahí, les tengo algunos comentarios que hay problemas quizás para ver mi pantalla. No sé si esto es algo aislado que le está pasando a un usuario en particular o todos están experimentando el mismo problema. Les agradecería si me pueden confirmar esto, si se ve bien la pantalla. Perfecto. Excelente, muchas gracias a todos. Bien. Entonces, como les decía, en esta instancia, digamos, va a suceder el proceso un poco. Hay un pequeño screenshot, digamos, del proceso y de qué métricas tiene asociadas este preprocessing manager. Sabemos que también hay métricas internas que nos ofrece Zabbix justamente, ¿no? Para ver el consumo de los recursos en ese proceso en particular, pero también, digamos, si nosotros nos conectáramos, como dice yo en este caso, al Zabbix Server, como no tengo, digamos, proxies en esta arquitectura, este proceso puedo ver que, por ejemplo, tiene 2 ítems en encolamiento, que procesó 9 valores, el tiempo que les llevó, etcétera. Solo se permiten, digamos, en esta lógica de ítem maestro y dependiente, ¿no? Haciendo quizás a un lado un poquito ya la parte de arquitectura y pensando un poco más en esta forma de anidar la información, solo podemos tener dependencias entre ítems que pertenezcan a un mismo host o a un mismo template. ¿Qué significa esto? Que en concreto yo no puedo tener un ítem que herede información de un ítem pertenece a otro host. Host A monitorea CPU, bueno, yo no voy a poder heredar esa información en el host B. Y la misma lógica aplica a un template. Un ítem prototype, hablando de template, puede depender de otro ítem prototype, incluso podemos hacer hasta 3 niveles de anidación. Y estos obviamente tienen que pertenecer a el mismo host o el template, o incluso esta información la puedo heredar de un ítem regular. Por ejemplo, yo puedo utilizar un ítem estándar, cualquiera sea el método, digamos, para insertar un valor dentro de ese ítem, y en base a esa información, que muy probablemente va a tener que tener un formato de JSON, voy a utilizar, digamos, ítems prototype para crear elementos dinámicamente basado en la información que recolectó ese ítem. Como había mencionado antes, podemos hacer solamente hasta un máximo de 3 niveles de dependencia, un maestro, un dependiente y un dependiente del dependiente, y la cantidad máxima de ítems dependientes de un maestro está limitada a 29.999 o 30.000 para redondear. Yo creo que es un poquito más que suficiente quizás. También es posible utilizar o definir múltiples workers. Recuerdan que hablaba al principio que tenemos el preprocessing manager que va a ser el que está utilizando estos workers para distribuir la forma de manejar esta información y va a utilizar paralelismo, con lo cual esto hace que sea súper performante a la hora, digamos, de manejar esta información. Y como en la mayoría de los procesos de Zabbix, podemos definir a través de los archivos de configuración cuántas cantidades de threads, digamos, vamos a estar utilizando si quisiéramos hacer un hardcoding de ese valor, ¿no? Definir la configuración. También tenemos que tener, como en la mayoría de los casos de Zabbix, presentes las métricas. Obviamente podemos asociar triggers como si fuese cualquier otro tipo de instancia, pero es importante que nos encontremos prestando atención justamente a la performance de Zabbix. También tenemos, como parte de estas métricas internas, la cantidad de ítems encolados en la lógica de procesamiento, con lo cual vamos a estar utilizando estas métricas internas, estos valores, para poder ir jugando y escalando nuestros preprocesos en el archivo de configuración. No porque, digamos, tengamos definido, no sé, 50 preprocesos, me voy a asegurar que eso va a ser performante en mi arquitectura, sino que voy a tener que ir trabajando con ellos en la medida que vaya obteniendo demanda para este tipo de tareas. Y eso habría que tomarlo como en líneas generales como una buena práctica
práctica a la hora de deberíamos quizás ver, más allá del planeamiento que podamos hacer desde el punto de vista de arquitectura, ver cómo se comportan los recursos y ajustar nuestras variables en relación a eso. Para configurar un ítem dependiente, lo que vamos a hacer es referirnos, digamos, a la parte de Data Collection en lo que sería la última versión de Zabbix 6.4. Recordemos que todo lo que es la parte del frontend fue reorganizado bajo esta nueva lógica de estructura. Entonces vamos a ir a Data Collection, Host, y vamos a seleccionar dentro de los distintos tabs que tenemos la parte de ítem y creamos un ítem. Ahora, dentro de los parámetros que seleccionamos para la configuración de este ítem, vamos a definir, como vemos acá en el tipo, y decirle que este va a ser un ítem del tipo dependiente. Es decir, que este no va a depender de ninguna lógica, digamos, de polling, sino que va a heredar la información del ítem maestro. En este caso, vemos que yo hice, por ejemplo, un ejemplo que me traía valores de la API de OpenWeatherMap, donde realmente me facilitaba el ejemplo porque me devolvía un formato JSON, con lo cual era fácil de trabajar esa información. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cada vez que el ítem maestro obtenga la información, automáticamente le hereda el ítem dependiente. Pero acá vemos que no tiene sentido, digamos, que ambos elementos tengan la misma información. Con lo general, como buena práctica, lo que hacemos es mantener el histórico en 0 para lo que sería el ítem padre o el ítem maestro, ya que vamos a tener, si no, información duplicada. Y después, por otro lado, como el ítem dependiente va a obtener esta información, lo que vamos a hacer es realizar preprocesos para limpiar esta información. Como vemos, en este caso, digamos, cuando yo configuro este ítem dependiente, el valor que a mí me interesaba era justamente de temperatura, que en este caso creo que estaba en una escala de Fahrenheit. Entonces lo que hice fue básicamente buscar dentro de la lógica del JSON path donde se encontraba el valor del campo que a mí me interesaba obtener, y después, como tengo que ser honesto, si no hice una lógica de preprocessing para el JSON path muy elevada, limpio, digamos, la información, por ejemplo, extraigo o hago un replace de lo que serían los corchetes, porque si no iba a obtener un error. Pero en el caso de haber realizado, digamos, el JSON path de la forma correcta, tendría que haber seguido, como lo tenemos en la documentación, una lógica quizás de estructura más parecido a esto, donde yo defino, digamos, un campo o un objeto y le digo que quiero obtener el primer valor relacionado con eso. Y de esta forma no hubiese tenido que realizar el replace, sino que directamente hubiese tenido el valor que a mí me interesaba extraer, que en este caso era la temperatura. Pero sí, lo que me importaba, digamos, mostrar de este ejemplo, es que yo voy a obtener como resultado, sin haber tenido un intervalo de obtención de la métrica, voy a heredar la información de mi ítem maestro, que en este caso es un JSON. Esta misma lógica, si puedo desvirtuar un poco de lo que les prometo llegar a hacer el monitoreo de AWS, lo podemos aplicar al nuevo, digamos, item work que vamos a utilizar para obtener información a través de equipos SNMP. Recordemos que originalmente o previamente a las versiones 6.4 de Zabbix, teníamos que tener reglas de descubrimiento para definir, digamos, cuáles iban a ser las distintas raíces de SNMP que nos interesaban descubrir, y en base a eso íbamos a generar ítems o prototipos de ítems que se traducen en ítems para monitorear. Este concepto cambió y ahora no solamente lo podemos hacer, sino que podemos tener lo que sería un ítem estándar o un ítem maestro, y podemos realizar la misma tarea. Es decir, puedo recorrer todos esos árboles como si fuesen un ítem y trabajar esta información generando ítems dependientes. Y esto es muchísimo más performante. ¿Por qué? Porque nuevamente yo le estoy haciendo a un equipo una única consulta y le digo, quiero el resultado para todo este bulk de información. Entonces el equipo me prepara esa información y me devuelve una única consulta. Y ya no tengo que realizar todas las consultas por cada valor que yo quiero obtener, sino que como tengo una respuesta general, voy a preprocesar esa información y obtener el valor que a mí me interesa. Pero volviendo al tema y a la lógica esta, como para y está cerrando un poco el tema de maestro y dependiente,
Algo que sí me gustaría que prestemos atención es que en el caso, por ejemplo, del ítem dependiente anterior, no tengo intervalo, es decir, yo no puedo hacer una ejecución manual de un ítem dependiente, sino que dependo justamente del ítem maestro para obtener esa información, con lo cual el intervalo lo voy a definir en este primer ítem. Como vemos, digamos, acá tengo la creación del ítem padre, donde hago del work y defino el string o el ID, el OID que a mí me interesa obtener. Después con el dependiente extraigo, como vimos antes con el preproceso, por ejemplo, en este caso, lo que sería la descripción del sistema operativo, sin siquiera consultarlo, sino porque ya heredé esa información. Lo mismo, como les contaba al principio, lo podemos utilizar para hacer un ítem prototype. Y de hecho, esta es una de las features que utilizamos, digamos, internamente en el desarrollo del template de AWS. Justamente porque vamos a estar consultando, digamos, depende del tipo de recurso que queramos descubrir, lógicamente, dentro de AWS, y vamos a utilizar esa respuesta para generar esta información dentro del prototipo de ítem. Recordemos que un ítem prototype o el prototipo de un ítem va a utilizar variables en base a la respuesta. Por ejemplo, para hacer dinámicamente el nombre de un recurso. En este caso, vemos que estamos consultando las alarmas de una instancia S2 dentro de AWS, o mejor dicho, el estado de esa instancia. Entonces yo necesito dinámicamente, porque probablemente tenga más de una, cambiar este valor que dice alarm name. Bueno, justamente voy a utilizar esta lógica que les mostraba antes de JSON-Path para del ítem padre que trajo y obtuvo toda esa información, extraer estos valores que son los que a mí me interesan para ese ítem. Y de esta forma lo hago dinámicamente. Entonces, como para repasar, dijimos que un ítem padre o un ítem dependiente nos permite obtener múltiples ayuda un montón desde el punto de vista de performance, y más si pensamos que cada uno de los proxies puede segmentar este tipo de información, mejora la performance justamente ahorrándonos consultas y también costos. Se utilizan pasos de preproceso para filtrar la información de exposición dependiente. Recordemos que cada dependiente va a extraer el valor que le interesa de este volumen de respuesta gigante, y son manejados por este proceso de valga la redundancia, Preprocessing Manager bajo una lógica de worksheets para poder utilizar a través de una cola de first in, first out, el paralelismo. Y además podemos utilizar esta lógica de item prototypes. Como concepto general, ahí cerramos quizás un poco toda la historia, ¿no? De item padre, item dependiente, y está bueno, digamos, que lo empezamos a tomar como tarea por defecto, ¿no? Para trabajar con la información con Zabbix. De hecho, desde Zabbix para reescribir los templates que previamente utilizaban esta lógica de descubrimiento para que empiecen a utilizar esta nueva, digamos, forma de trabajar puntualmente con lo de CNMP. Entonces, como les contaba, a partir del 6.2 se incorporaron estos 4 templates para el monitoreo de distintos servicios manejados para AWS. Siempre acá me gusta hacer una aclaración. Recordemos que los templates son una forma en la cual democratizamos este conocimiento para que sirva también de inspiración a cada uno de ustedes y puedan ajustarlos a su lógica de negocio, ¿sí? Solo porque un template me facilita la obtención de la métrica no significa que va a ser la forma más performante de monitorear los recursos para mi caso de uso. Por ejemplo, yo podría estar monitoreando, digamos, 2 o 3 instancias de AWS, pero quizás el intervalo de descubrimiento por la forma en la que trabaja mi negocio, retención de esta métrica tampoco sea la correcta. Entonces, tenemos que usar los templates para basarnos, digamos, en cómo vamos a trabajar o cómo vamos a obtener esa información, y en base a eso, hacer el tuning. Y la idea, que es un poco de este webinar, es que toda esta lógica, digamos, que estamos tratando de entender y de explicar, funcione también como una forma, digamos, como un parador de ideas también, ¿no? Para que quizás puedan aprovechar ustedes y hacer un poco de tuning sobre estos templates y quizás incorporar, digamos, o trabajar una integración en algún otro recurso manejado a AWS que no venga ya integrado. Pero volviendo en concreto a cómo es que funcionan, tenemos estos 4 templates donde
vamos a contar con el primero, digamos, que es AWS by HTTP, donde ya a primera vista, digamos, en el screenshot nos podemos dar dónde viene la diferencia entre un template y otro, pero generalmente lo que va a hacer, digamos, es que este template AWS by HTTP va a generar prototipos de host, va a obtener o descubrir los recursos que nosotros tenemos funcionando en AWS, y en base a la respuesta de esta consulta, va a generar los distintos tipos de host dentro de la lógica interna de Zabbix para poder aplicarles cada uno de estos templates. Por ejemplo, yo en este screenshot tengo, digamos, todas las reglas de descubrimiento por cada uno de los templates, porque era una forma, digamos, fácil de representar la mayor diferencia, y vemos que en este punto el único que cuenta con host prototype es el de AWS by HTTP. Y después sí tenemos, digamos, algunas otras lógicas de descubrimiento, de creación de ítems dinámicos en los distintos templates, pero básicamente yo primero necesito entender cuántas instancias de AWS tengo, qué tipo de métricas quiero obtener en esas instancias de C2, por ejemplo, o si tengo de RDS, o si tengo buckets, y en base a cada uno de esos, bueno, sí, le voy a aplicar el template específico y obtengo métricas de cada uno de ellos. Ahora, cada uno de estos templates tiene una lógica, digamos, desde el punto de vista de AWS, de segmentación de acceso a estos recursos. Podemos o elegir, como les decía al principio, dinámicamente consultar cada uno de los recursos, digamos, descubrirlos y en base a la respuesta asignarle un template, o, digamos, puedo generarlos a mano si quisiera. Por ejemplo, si yo sé las variables necesarias para monitorear únicamente mis instancias de T2, porque no necesito estar descubriendo, digamos, servicios o consultando por servicios que en mi lógica de negocio nunca van a existir, bueno, está bueno, digamos, poder entender que dentro de la documentación del template a utilizar, tenemos distintos ejemplos para restringir desde el punto de vista de acceso o de policy en AWS, qué tipo de granularidad o de acceso a métricas le doy a el usuario, digamos, que le voy a estar configurando a Zabbix para consultar estas métricas. Recordemos que generalmente, o como buena práctica, cuanto más restrictivos seamos con los permisos, mejor. Pero en el caso, digamos, del template genérico de AWS, el que descubre básicamente todo, como vemos acá en la parte del statement, en los actions, vamos a estar permitiéndole hacer un describe de estas distintas funciones, de lo que es S2, RDS y S3, para justamente poder entender qué valores tengo. Y con esto, digamos, le estoy como dando bastante acceso a ese usuario. Si quisiera limitarlo, bueno, entonces voy a tener que manualmente jugar con estos policies. ¿Cómo se hace desde el lado de AWS? Quizás ahí no voy a entrar mucho en detalle, digamos, porque me parece que está un poco fuera de scope de lo que es Zabbix, pero en líneas generales, para que se entienda, nosotros vamos a tener que crear, en base a las métricas que queremos descubrir, un nuevo policy dentro de la parte de IAM de AWS, y después crear un usuario, o a nuestro usuario que utilicemos para hacer consultas, aplicarle este policy para que lógicamente el usuario tenga acceso a realizar cada una de estas acciones, ¿no? Consultar métricas de CloudWatch, hacer el describe de las instancias de C2, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos, digamos, este usuario, y este usuario cuenta con los permisos necesarios definidos para los que queremos obtener información, vamos a generar lo que es un access key y un set para ese access key. Básicamente esto lo que nos va a proporcionar es un ID, o podríamos pensarlo como un usuario de sistema, si se quiere, que son variables que nos pide la... les pido disculpas, ¿sí? ¿Se corta el audio? Bueno, lamentablemente no hay mucho que pueda hacer al respecto. Creo que es un tema de conectividad mío de upstream. De todas formas, creo que este webinar se está grabando y ahí probablemente esto no esté sucediendo. Entonces,
Igualmente, cuando termine el webinar, vamos a tener ahí un tiempo para hacer preguntas y respuestas. Si quizás hay algún concepto que se cortó o no se escuchó o no quedó claro, podemos aprovechar ese espacio y lo despejamos en ese segmento. Como les venía contando, nosotros una vez que tenemos estas credenciales, este token, este access key, y por consecuente la contraseña de ese access key, vamos a generar un host en Zabbix, una entidad en realidad, más que un host, y le vamos a estar, por ejemplo, como quise hacer yo en este caso, asignando el template de AWS. ¿Por qué? Porque esta entidad de host es la que va a guardar dentro de las macros las variables que necesito para consultar las distintas APIs que me provee AWS. Es decir, voy a tener un host, ese host va a tener macros asociadas, y en esas macros voy a estar populando los valores que necesito. Recordemos que Zabbix tiene integración con tanto HashiCorp, digamos, como CyberArk y sus distintas bóvedas, con lo cual estas credenciales no hace falta que residan en Zabbix, sino que podemos consumirlas de otro servicio, digamos. Al definir un host vinculado a este template, como les decía, le vamos a estar populando las macros con información. Y este template genérico de AWS va a estar realizando los distintos discovery rules. En este caso, como consultamos 3 tipos de recursos, vamos a tener los 3 discovery rules, y estos 3 discovery rules van a tener 3 host protocols. Una vez que, por ejemplo, para el caso de la instancia de ET2 descubre, digamos, obtiene respuestas, va a generar el recurso y le va a asignar el template de instancias de ET2. ¿Cómo hace Zabbix para darte cuenta, digamos, para consumir esa API? Si yo, cuando generé acá en la ventana anterior, no le puse, digamos, ningún tipo de interfaz. No le estoy diciendo, tenés que consumir este ítem HTTP. Bueno, para hacer esto, dentro de estas 3 reglas de descubrimiento, va a estar ejecutando un script del tipo JavaScript, donde básicamente lo que va a hacer es formular esta consulta, va a escribir, digamos, un método de invocar la API de AWS, y esto lo tiene que hacer porque con el resultado tiene que construir una estructura de datos de JSON, que es lo que va a utilizar Zabbix para poder generar este tipo de recursos. Básicamente, este Discovery Rule tiene un script. Este script, como vemos acá en la parte de más abajo, va a tener un montón de variables. Yo la verdad que no soy un experto en programación, pero al leerlo se entiende bastante de qué es lo que va a estar haciendo, digamos, con esa información, o bajo qué estructura hace la consulta o el request, y en base a eso utiliza estas variables para generar el host. Como vemos, como resultado, va a tener este JSON, y con el JSON vamos a utilizar, recuerdan, del ítem maestro y del ítem dependiente, el JSON path para extraer los valores que necesita nuestra lógica de descubrimiento. Por ejemplo, en este caso, vemos que descubrió, digamos, una instancia y obtuvo algunos valores, por ejemplo, no sé, el nombre de la key que yo usé, el tipo de instancia, el ID, y todos estos valores, a través del JSON path, extrayéndolos, los voy a utilizar como macros para mi lógica de descubrimiento. Entonces, recapitulando, con una entidad que representa mi conectividad contra la API de AWS, voy a utilizar todas las macros, voy a hacer mis consultas, y con el resultado, tipo de valores que obtuve, voy a utilizar las distintas macros para generar los elementos. Entonces vemos que va a generar el host prototype utilizando la respuesta del JSON y populando cada uno de estos valores. Una vez descubiertos los recursos y aplicados los templates correspondientes, en el caso de host prototype podemos ver las relaciones de dependencias que existen entre los ítems para minimizar la cantidad de llamadas a la API, como les decía al principio y casi constantemente, ¿no? Porque me parece que esto es súper copado e interesante. Vemos que nuestra entidad, digamos, donde definimos nuestras variables de conectividad,
generó en este caso una instancia, porque es lo único que tenía mi cuenta de AWS, donde estoy aplicando el template de S2 y además, como tengo un bucket creado, tengo algunas métricas relacionadas a eso. Y si nos fijamos, acá no voy a obtener, digamos, ningún tipo de de disponibilidad para lo que es el agente Zabbix, porque no hay agente Zabbix. Es el resultado de una API. Y acá podemos ver todos los ítems dependientes que fueron creados como parte de la aplicación de este ítem, de este template, perdón, de instancia. Entonces, el template de AWS general descubrió un recurso, lo creó, acá vemos el vínculo entre la regla de descubrimiento y el recurso creado, y el template asignado. Y el template de instancia S2, por ejemplo, funciona con la misma lógica. Yo voy a tener ítems que van a ejecutar un script que me va a obtener estas mismas métricas. Es la misma lógica, un mismo JavaScript que obtiene, digamos, consulta a la API, obtiene los valores y con esos valores creo ítems dependientes que extraen cada una de las métricas que a mí me interesan. Por ejemplo, no sé, vemos acá el ítem, digamos, getVolume, que tiene un script que básicamente hace la llamada, un describe al DBS, digamos, de instancia, me genera el recurso, el ítem, genera la key, digamos, y ahí empiezo a obtener el history y hago, digamos, todo el procesamiento y todo lo que sea necesario, incluso puedo obtener y jugar con esos valores para mi lógica de tags. Además, digamos, también le puedo aplicar los templates y ya después toda la misma lógica de tags, ¿no? Y con esto también, digamos, puedo jugar una vez que tengo esa información para poder generar los distintos dashboards. En este caso vemos un dashboard en 6.4 donde básicamente yo vinculé cada uno de estos widgets al host que tenía, digamos, asociado, y en la medida que vaya cambiando los hosts que me interesan, se va a ir actualizando cada una de estas variables dinámicamente. Muy bien. Bastante rápido. Lamento un montón que se haya cortado el audio. Me gustaría quizás ahora sí aprovechar este espacio y ver quizás si surgieron dudas, si algún tema no quedó claro. Ok, una pregunta. En la instancia de S2 hay que hacer algo porque si sigo todos los pasos, pero no me descubre la instancia. Además, las instancias están en España, pero en la macro pongo EUSOUT y no usa US East 1. No me funciona el Discovery. Ok, vamos a ver el tema del template. A ver, por ejemplo. Acá quizás un poco lo que comentaba Alberto tiene que ver, si yo entiendo bien, con qué template estamos trabajando. No me queda claro si vos utilizaste en esta cuestión el template que descubre y crea los recursos dinámicamente porque tiene los host prototypes, o si utilizaste el template de la instancia, digamos, de S2. Creo que ahí por ahí necesito entender un poco la diferencia. Ok, perfecto. Utilizaste el de AWS. Y cuando, por ejemplo, una vez que llenas todas las variables y tenés el template creado y aplicado a una instancia, te vas a la parte de Discovery Rule y ejecutás algún tipo de Discovery, ¿no obtenés esta respuesta? Ok. Entonces, quizás yo ahí lo que te sugiero, me parece que sería rever el tema del access key y el token, porque sinceramente no tiene mucha más complicación que eso. En mi caso, digamos, hice exactamente lo mismo que vos, con la diferencia de que especifiqué una zona, digamos, de disponibilidad distinta. Es lo único, digamos, y de hecho, los permisos, si los miras, tampoco tienen asociadas la zona de disponibilidad. Entonces me parece que quizás puede venir por el tema del policy. Recordá que en AWS siempre aplica, digamos, la policy que es más restrictiva por sobre otra. Entonces quizás tenés otra policy utilizando que es más restrictiva que la que te propone el template. Pero si no conseguiste esta información, digamos, no vas a poder hacer el monitoreo de la instancia C2, porque primero necesitas ver la respuesta.
Otra pregunta que había por ahí, a ver, un segundito. Creo un usuario sabe que le puso el JSON. Sí, yo te diría que sí, Alberto, porque yo revería, digamos, el tema de si no tenés una policy que sea más restrictiva a la que aplicaste. Pero sí o sí, el primer punto, indistintamente de la zona de disponibilidad o lo que fuera, es garantizar, digamos, que Obsavix, cuando haces el testeo del template, obtiene este JSON. Sin eso no vamos a poder avanzar. A ver, creo que había otra pregunta. Me costó un poco entender cómo alimento un ítem con métricas provenientes de una API. ¿Podrías aclarar un poco más? No necesariamente provenientes por AWS. Sí, claro. A ver. En este caso en particular, cómo alimento, digamos, las métricas de la API es realizado a través de la ejecución de este script. Fíjate que la lógica, digamos, de este discovery rule, que también podría ser un ítem, es del tipo script. Entonces, por el intervalo de ejecución, lo que va a estar haciendo es ejecutar este script una y otra vez. Y esta es la forma en la que Savix obtiene la información, particularmente de la API de AWS. Ahora, volviendo a tu pregunta, a ver, déjame ver si tengo acá algún otro ejemplo. Acá, por ejemplo, con el de SNMP, que tranquilamente podría ser una llamada a una API. Básicamente, lo primero que tenés que definir es cómo vas a hacerte de esa información. ¿Cómo consulto la API? ¿Va a ser una llamada HTTP? ¿Va a ser a través de un script? Una vez que tengas definido eso, es lo que vas a utilizar para el tipo de ítem. Básicamente, en este caso, es un ítem SNMP, pero de vuelta podría ser una llamada HTTP. O sea, un ítem HTTP, y ahí vas a tener la URL a donde vas a hacer la consulta. Cuando haces la consulta, lo que va a pasar, digamos, es que vos vas a obtener toda esta respuesta en un único ítem, y muy probablemente en un tipo de forma trabajar importante quizás la respuesta, ¿no? Donde vamos a decir, ok, tengo toda este tipo de información en texto, necesito hacer alguna lógica de preprocesamiento para poder extraer ese texto. Como es en mi caso, yo tengo un solo ítem que tiene todos estos valores que están acá como cortados porque no había forma de poner una ventana sobre la otra, y de ese ítem donde tengo toda la información, extraigo solamente el valor que a mí me interesa, que es este, puntual, este primer string, ¿sí? Que dice el Linux, el hostname, la versión. Entonces, todo este único campo es el que me guardo para este ítem, y lo demás lo descarto. Se tiene templates parecidos para, espero que hasta respondido, perdón, pero básicamente esta es la lógica, ¿no? Primero defino cómo me hago de la información, podría ser un script, lo que fuera, para obtener la respuesta, el ítem dependiente, y sacas lo que te interesa. A ver, había otra pregunta más. Un segundito. Acá está. ¿Se tienen templates parecidos para Google? No, todavía para GCP creo que no hay ninguno oficial desarrollado. Sí hay para Azure, para lo cual GCP también debe estar pronto a publicarse. De todas maneras, si conoces, digamos, el método de consultar la API de GCP, no debería ser muy complicado poder generarlo, porque aplicás, digamos, la misma lógica, con la diferencia. Incluso no sé si no podrías utilizar el de AWS y cambiar los valores por el que a vos los valores que te responda la API. Pero bueno, siempre va a depender de cómo responda GCP, ¿no? Entonces, en concreto, no, todavía no hay template, pero podrías utilizar para replicar esta lógica para GCP. Alberto decía algo también, perdón, que justo tengo ahí un temilla con la conexión, pero leí que
Ok, ahí estamos. Les pido disculpas por esto. La fantástica conexión a internet se cortó. Entonces, si me pueden repetir justamente la pregunta, porque al conectarse me borraron, si no es mucha molestia. Sí, se va a compartir lo grabado. No hay ningún problema. Gracias a ustedes por las preguntas. Creo que esa es la correcta. EU South 2C. Me parece que quizás habría que chequearlo por ahí. Si no, digamos, para validarlo también podés hacer, olvidarte de hacer de Zabbix a un lado, primero probar, digamos, con otro método para consultar la API, o quizás eso es lo que yo haría para debug, ¿no? Me voy a la parte de documentación de AWS y hago la consulta. Si la consulta me funciona, por ejemplo, con Postman o con un curl, bueno, entonces quizás ahí sí podés empezar a agregarle, digamos, un poco de complejidad y pensar en Zabbix. Va a haber algún certificado de asistencia, ahí la verdad, sinceramente lo desconozco, creería que no va a haber, pero podemos llegar a charlarlo quizás más con los chicos de marketing, más que de mi lado técnico. Volviendo a las preguntas, al hacer el test en el template, al hacer el test del template en proxy, ¿qué valor hay que poner? En la región, en la misma que el host, ¿no? Sí, es correcto. Mira, quizás te puede servir un poco más mi ejemplo de cómo lo tengo configurado. Yo en este caso, ¿ves? Tengo solamente estas tres variables. Sí se ve la pantalla, ¿no? Perdón. Perfecto, ok. Entonces yo tengo una entidad, digamos, que agrupa la zona de disponibilidad y solamente estoy poniendo la región, porque sé puntualmente dónde tengo recursos, y voy a usar el access key y el token. Y solo esas tres variables deberían ser suficientes para lo que es instancias de S2. Obviamente los recursos que no están asociados a zonas de disponibilidad no van a utilizar esta macro, ¿no? Como podría ser los buckets. Pero sí, volviendo a la pregunta en concreto, si nada de todo esto te está funcionando, yo creería que la zona de que la región la estás poniendo mal, me parece que no lleva esta C al final, pero puedo estar equivocado. Me parece que primero me inclinaría a verificar en la parte de documentación si por fuera de Zabbix puedo hacer esta consulta y obtengo valores. Si obtengo valores, bueno, listo, después podemos pensar quizás en Zabbix, pero me parece que está mal el tema de la región. Ahí puede venir por ahí. Bien. En la transparencia indicabas que el template estaba solo desde 6.2. Me parece que en la web de Zabbix pone que está en 6.0. ¿Tiene alguna limitación 6.0? No es una cuestión de limitaciones. No, por favor, Alberto, gracias a vos. Las preguntas. No hay una cuestión, digamos, de limitaciones o que estés haciendo un feature por encima de otro, sino que simplemente cuando se hizo el release, digamos, o se disponibilizó esta versión de Zabbix, ahí se integraron estos cambios, pero no está usando un feature interno, digamos, que no esté. Deberías poder crear este tipo de elementos a partir del 6 en adelante. Recordemos que sí, los cambios disruptivos se dan entre versiones mayores de Zabbix, ¿no? Las versiones que son LTS, por ejemplo, de 5.0 a 6.0 sí hay cambios disruptivos, no así de 6.0 a 6.4, por ejemplo. La mayor diferencia entre esos releases es que lo que no termina en punto cero no es de soporte extendido, sino que tenés los releases estándar, que recordemos son cada 6 meses, ¿no? Punto 2, punto 4 son de soporte estándar, los punto cero son de soporte extendido. Entonces quizás tengas features en 6.2 o en 6.4 que sí no están en 6.0. Por ejemplo, en 6.4 vas a tener el feature de autorregistración de usuarios just in time, utilizando Active Directory, y no lo vas a tener en 6.0.
Esa es la mayor diferencia que puede haber entre un release y otro. Pero deberías poder crear toda esta lógica en 6.0 sin problema. Otra pregunta. Para consumir una API que depende de un token que se renueva, ¿se puede utilizar un ítem maestro para el token y un dependiente para el get que me interesa? ¿O hay una manera mejor? No está mal tu lógica, sí. Sí y no, en realidad, para serte honesto. Porque vos cuando haces la extracción del ítem dependiente, el resultado te queda como un valor. Y no me estaría quedando claro cómo vos podrías después reutilizar o referenciar ese valor como una macro de Zabbix. Me parece que no lo he visto nunca hecho eso, para serte honesto. A ver, déjame que lo piense un segundito. A ver, por ahí podrías hacerlo quizás con alguna regla de descubrimiento y hacer ahí como un JSON path para este valor. No, ¿sabes qué? Me parece que quizás lo más prolijo desde el punto de vista de Static sería que tengas este token alojado en una entidad externa, como podría ser un Vault de el de HashiCorp, que es gratuito, o el de CyberArk. Yo quizás alojaría este token ahí y lo consumiría. Entonces, desde el punto de vista de Zabbix, vas a tener siempre la misma macro que hace referencia al consumo o al retrieve, a ir a buscar ese valor. Creo que es la mejor respuesta que puedo darte, perdón. Si no es suficiente, pero me parece que es la forma que yo lo haría, ¿no? Alojarla en un lugar que no sea Zabbix, porque no veo cómo podrías insertar ese valor en una forma segura dentro de una macro que después solamente se pueda consumir en ese punto. Ok, bueno, de nada. ¿Es obligatorio que, otra pregunta, si es obligatorio que lleve en la configuración la Key Secret? Lo comento por la parte de seguridad o que se puede utilizar de otra forma. Es lo que recién mencionaba, ¿no? No es obligatorio. Eh, a ver, sí, en algún punto es obligatorio porque son valores que te va a pedir AWS para autenticar tu consulta. De alguna forma tenemos que decir, esta consulta viene de un usuario que tiene permiso suficiente. Sin embargo, podrías elegir no tener alojadas estas credenciales dentro de Zabbix y alojarlas en una entidad externa que sea más segura, como una de estas bóvedas que mencionaba. De todas formas, puedes encriptar esos valores, pero siempre, digamos, va a estar dentro de la base de datos de Zabbix. La forma, digamos, más segura de todas es que justamente lo tengas en una bóveda externa Zabbix y lo consumas en demanda, digamos. Ok, no sé si hay más preguntas, algo que quieran quizás aprovechar y repasar. Ustedes, preguntas siempre se agradecen. Bueno, en líneas generales, digamos, esto por ahí es un repaso de cómo es que estamos trabajando para integrar los distintos recursos manejados de AWS. La idea de vuelta es que esto sirva quizás para nivelar, para que todos tengamos fresco este concepto de ítem padre y ítem maestro, para que de vuelta no hagamos 800.000 consultas, por ejemplo, el caso de AWS, de que nos cobra hasta por el aire que respiramos cerca de tu data center, y podamos minimizar la cantidad de consultas que le vamos a hacer y después sí trabajemos con nuestra información para poder popular cada uno de estos ítems en la lógica de maestro dependiente. Era lo de la zona, por cierto, lo correcto, que con el test ya me funciona, genial, buenísimo. Ok, me alegro mucho, Alberto. El JavaScript para traerse la información, esta es otra pregunta, ¿se tiene que crear o ya trae uno como ejemplo? No, el JavaScript ya está, digamos, como parte de cada uno de estos templates. Recordemos que vas a tener uno por cada template con el que estés trabajando. El de AWS va a tener el JavaScript, consulta los recursos,
y después en los templates espera que los tengo por acá, acá está. En cada uno de estos templates que se van a estar aplicando, ya sea el de backend, RDS o ET2, vas a tener un JavaScript similar ya incorporado dentro del template que va a traer las distintas métricas, porque básicamente la forma de consultarle un objeto a AWS a veces cambia, entonces esos pequeños cambios los vas a ver reflejados en el código, digamos, del JavaScript. Pero sí, básicamente los tenés como parte del template. Otra pregunta, ¿se puede utilizar otro lenguaje aparte de JavaScript para los ítems del tipo script? No, en principio, te voy a ser sincero, lo tendría que chequear. Que yo sepa, digamos, solo se utiliza JavaScript. Lo que podrías hacer, digamos, es utilizar un external script, un script externo, o hacer una ejecución en algún otro lugar, por ejemplo, en un proxy, y ahí sí podrías utilizar cualquier lenguaje, digamos, con el que te sientas más cómodo. No sé si quisieras, por ejemplo, usar Python o incluso Bash. La mayor diferencia, digamos, es que al utilizar JavaScript lo tenés como un componente interno de Zabbix y no dependés del mantenimiento de un script que después por ahí te olvides dónde lo dejaste, para cuánto corre. Pero no, me parece que hoy por hoy está restringido a lo que es JavaScript, y si no, sí, tenés que utilizar un external check. Por favor. Se tiene la opción de configurar multicuentas en AWS en una misma región. Qué buena pregunta. Yo lo que utilizaría, digamos, en ese caso, ya que estás haciendo, digamos, una entidad, en concreto no. Ahora te explico por qué no. Porque cuando vos estás definiendo estas macros no puedes utilizar varios valores dentro de la misma macro y según algún tipo de criterio externo utilizar un valor o el otro. Entonces lo que podrías hacer es tener dos entidades de host que tengan anidadas, digamos, en cada una de esas macros las distintas access keys. Entonces, por ejemplo, que era mi host AWS host US East, podría ser, no sé, recursos, cliente 1, US East. Entonces ahí utilizás la key de ese usuario, pero no podrías tener múltiples keys en una misma macro. Lo malo de utilizar Zabbix con bots es que hasta donde sé, Zabbix no tiene un método para renovar el token de acceso. Sí, así que toca ponerle un tiempo de vida largo. Sí, es correcto. Hay ciertas limitaciones. De vuelta, recordemos que siempre todo lo que estamos haciendo con Zabbix en alguna forma es también un poco fomentar a que la comunidad resuelva o aporte al producto en general, ¿no? De la misma forma que si vemos la parte de integraciones, vamos a ver que hay un montón de templates o integraciones que incluso no están desarrolladas por Zabbix, sino que es mismo la comunidad la que hace el aporte, con lo cual quizás ahí haya que rever un poco por ahí este tipo de conceptos. En la parte quizás de nuestra página de Zabbix, en la parte de roadmap, pueden ver dónde están los feature requests en los que estamos trabajando, los pueden votar, y quizás esto podría ser un feature request que tenga bastante sentido, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de seguridad, y hacer la propuesta y ver, digamos, si desde el punto de vista de roadmap, Zabbix puede alocar, digamos, los recursos de desarrollo para integrar este feature. Por supuesto, si es algo bastante popular, va a tener mayor prioridad desde el punto de vista, ¿no? del desarrollo. Con lo cual, cualquier tipo de request me parece que hace el mejor producto para todos, ¿no? Entonces está bueno por ahí poder contar con estos tipos de comentarios y hacer estas propuestas. Nos ayuda a todos también. Una vez metido el host con la macro, ¿en qué parte descubriría la máquina C2? A ver, creo que de hecho ahí justo es la pantalla que estoy compartiendo. No sé si ahí se llega a ver. Pero básicamente tenés que tener un recurso X. Ese recurso X tiene el access key, el token o sea, el access key, el secret y la región.
ese recurso que no tiene nada más que la ejecución, la invocación del JavaScript hacia la API de AWS, al tener el template AWS by HTTP, tiene que tener 3 discovery rules, y esos discovery rules generan el host prototype. En el host prototype vas a tener la asignación del template. A ver, déjame ver si tengo acá. Claro, mira, acá está, host prototype, y la descripción del host prototype le va a asignar el template correspondiente de este 2. No sé si esta era la pregunta. Excelente, muy bien, buenísimo. Ok, de vuelta, cuidado con la cantidad de queries que le haces por ahí a, no sé, CloudWatch, porque, o por lo menos tenerlo en cuenta y tenerlo presente. AWS te tengo que cobrar por todo, entonces no quiero que por ahí después te encuentres con una factura sorpresa. Así que los intervalos son importantes, ¿no? Muy bien, no, por nada. Creo que no tenemos más preguntas. Si estamos ok y no hay más preguntas, entonces voy a dar por finalizado el webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar. La verdad que me encanta ver, digamos, la comunidad de Latinoamérica que crezca. Así que, nuevamente, muchas gracias a todos. Espero que tengan una buena jornada.